Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Joan Francisco Matamoros Sanín, anfitrión del show. Hoy hablaremos con la doctora Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán sobre el libro que editaron llamado Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos. Bienvenidas al show. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Joan. Gracias. Pues quisiera comenzar preguntándoles un poco sobre ustedes, por favor, quiénes son, dónde radican, a qué se dedican. Bueno, en mi caso yo soy Yesenia Peña, soy originaria de Monterrey, Nuevo León y actualmente me encuentro radicando en la Ciudad de México y mis líneas de investigación han versado en antropología del género, del comportamiento y la sexualidad, relacionadas también al campo de la salud y la alimentación. Y desde hace varios años nos hemos dado a la tarea de la divulgación del conocimiento, la realización de investigaciones coparticipativas con la población y también pues en generar algunos eventos como las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual, de las que emanan una serie de materiales muy enriquecedores a lo largo de cada una de estas emisiones, y tal es el caso que nos reúne el día de hoy con este libro de Cuerpos, Géneros y Sexualidades, que son la base del libro de lo que han sido las Semanas Culturales de 2 ediciones que se llevaron a cabo en Mérida, Yucatán. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lilia Hernández, soy antropóloga, originaria de la Ciudad de México y también radico en tal lugar. Pues también junto con Yesenia Peña, yo he trabajado, colaborado con ella en la línea de antropología de la sexualidad y por lo mismo he estado también con ella en las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual y de ahí el resultado de estos libros, que justo uno de estos es lo que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera que me platicaran en términos generales sobre el libro, cómo está compuesto en partes y de qué versa, por favor. Claro que sí. Pues, antes que nada, querido Joan, pues, comentarte un poco de estas, semanas culturales que reúnen a más de 80 investigadores y que año con año se presentan en diferentes, estados de la República Mexicana. Entonces, las 2 últimas ediciones prepandemia, que se llevaron a cabo fueron en la ciudad de Mérida, donde se estaba trabajando un diagnóstico que se concluyó sobre cuáles eran las principales problemáticas en torno pues, a estos elementos que tienen que ver con la esfera de la vida sexual y las formas de relacionarse las identidades de género. Y en ese sentido, se observó que seguía en la mesa del debate las preocupaciones sobre la discriminación a poblaciones indígenas, las problemáticas de el avance en términos de leyes con respecto al matrimonio universal o a las parejas del mismo sexo, y también mucho que ver con problemáticas de violencia de género hacia la mujer y hacia colectivos LGBT. De hecho, también con una serie de problemáticas asociadas con la población transexual. A la vez se observó que existe un gran nicho de investigadores que han trabajado a través del tiempo investigaciones basadas en cómo se configuran no solo las prácticas y representaciones sobre el cuerpo, género y sexualidad en las poblaciones contemporáneas, sino también desde la antigüedad. Y siendo justo la península de Yucatán uno de los lugares más emblemáticos de los que se tiene registrado a nivel de cronistas desde la época colonial, pues
se dieron a la tarea de, en estos foros, presentar sus investigaciones sobre la sexualidad, las maneras de reproducción social, cultural, con respecto al cuerpo, al género, al orden social, simbólico, las pautas del deber ser, desde las épocas prehispánicas, a través de un gran número de evidencias arqueológicas, evidencias históricas y, por supuesto, los estudios recientes basados en evidencias etnográficas. Así fue que, junto con otros investigadores, se fue dando esta plataforma de reunir los 11 artículos que hoy se presentan en esta obra, y que esta obra se divide en tres grandes ejes: uno con respecto justo a los contextos prehispánicos, que permiten irnos introduciendo en la vida social, cultural y ritual de poblaciones mayas, de poblaciones nahuas y, por supuesto, del complejo occidente. Y el segundo tema, gran eje que se trabajó, es cómo se llevan a cabo los procesos de problematización en términos de la regulación de los cuerpos, de los géneros y las sexualidades, a partir de uno de los elementos que llega justo en este proceso de contacto, que es la religión judeocristiana, y cómo esta religión ha tenido también configuraciones locales muy fuertes, en las que hoy en día pues se han cuestionado una serie de preceptos, de pasajes bíblicos, y que de manera magistral dos exponentes de investigadores dentro del mismo gremio de estas posturas ideológicas, pues traen a la mesa del debate las realidades de los fenómenos que actualmente estamos o hemos escuchado sobre lo que es la violencia hacia la mujer, en lo que es el matrimonio, los procesos de diversidad sexual y, por supuesto, los delitos de pederastia. Y un tercer eje muy importante también es el acercamiento a los contextos contemporáneos sobre trabajos etnográficos realizados. En este tercer eje, uno de los grandes intereses de configurarlo fueron las problemáticas relacionadas con los procesos de vulnerabilidad, de discriminación, de dominio y de salud, y cómo los medios de comunicación, en este caso específico, la influencia del Internet en la configuración de las trayectorias sexuales y de la salud sexual, hoy en día están jugando un papel muy importante o preponderante. Y nuevamente con estudios de caso para las zonas mayas, donde se retoma la ejemplificación del cuerpo de la mujer maya, un cuerpo negado hacia el placer por parte de algunas autoras y autores. Estos son, a grosso modo, querido Joan, los tres ejes que nos permiten alcanzar ese objetivo planteado en esta obra, que es brindar a una problematización a lo largo de una trayectoria histórica que brinda la obra, para dar puntos de problemáticas, de encuentros, de reflexiones, donde algunos autores coinciden y otros autores tienen posturas totalmente novedosas con respecto a cómo se venía referenciado este valor sobre el orden simbólico y social del comportamiento sexual en poblaciones pretéritas y la configuración Muy, muy contemporánea. interesante. Muchas gracias. Habiendo establecido pues estos tres ejes de la obra, me gustaría pedirles que hagamos un recorrido por estos 11 capítulos y de manera breve me vayan platicando las ideas principales de cada uno de ellos, comenzando con el primero, que se llama
La arqueología del género y de la sexualidad, un acercamiento al pasado maya, de Héctor Hernández Álvarez. ¿Me pudieran platicar un poco al respecto, por favor? Este texto, Joan, es interesante porque está planteando una tendencia que ya tiene tiempo que se está desarrollando en la arqueología, que es la arqueología que se pueda abordar los temas de género y sexualidad. Y justo Héctor Hernández y la siguiente autora, que no me voy a adelantar, pero Miriam López también en el siguiente capítulo hace abordaje de esta disciplina. Entonces, Héctor en particular propone un acercamiento al género y la sexualidad en la cultura maya a partir de materiales, de restos arqueológicos, de fuentes como los códices, para abordarlo desde la arqueología, con el fin de poder tratar de entender, interpretar cómo es que se entendía el género y la sexualidad en las sociedades mayas prehispánicas. Y además hace algo interesante, que es también que retoma la actual teoría queer como un elemento para poder interpretar la información que va recabando a partir de las fuentes que está utilizando. Y hace un análisis de la organización social y política de la vida sexual de los mayas y de las relaciones sexuales que se podían llegar a establecer o de qué manera o bajo qué ideas entre los mayas de las poblaciones prehispánicas. En términos generales, esto es de lo que nos habla Héctor en este texto. Y fíjate que a mí me gustaría complementar, colegas, comentando que justo este texto pone en la mesa del debate algo que López Austin comentaba. En la tradición mesoamericana, la sexualidad trasciende impulsos y funciones reproductoras para formar una extensa red de significados y normas que abarcan y condicionan los más diversos ámbitos de la vida humana. Y en ese sentido, pues integra tanto el paisaje ritual como cotidiano y devela entonces una gran diversidad previa a la que hoy en día conocemos y que esta diversidad, curiosamente, desde pues que se da el contacto de los dos grandes mundos, ¿no? De los dos grandes mundos, pues ha tenido pues mucha inquietud, sobre todo con cuatro grupos que se reconoce el impacto cultural, que son los nahuas, los mayas, los huastecos, los otomíes y el complejo de Occidente. Pero particularmente porque estos grupos les llamaron tanta la atención a los conquistadores, porque es ahí donde se llegan a observar estos órdenes sociales y simbólicos, estas formas de roles sociales complejas que van desde el tipo de sociedad, su cosmovisión, sus alianzas, parentesco, diferencias sexuales, división del trabajo, jerarquías, condiciones sociales de edad, pero también que había un mecanismo para pensar el placer, la afectividad, y que había transgresiones, sanciones, enfermedades, que había tabúes con respecto también a la reproducción, las prácticas sexuales y unas formas de regulación morales y punitivas. Y esto, pues, no es reconocido por los, digamos, principalmente por los colonizadores y particularmente por los frailes. Y que Héctor hable el debate hacia esto, ¿no? Donde se privilegiaban algunas cuestiones de importancia con respecto a a la sexualidad de los indios, que así se les llamaba en esa época, y otros que dentro de sus crónicas y dentro de las manifestaciones visuales iconográficas en las figurillas que se reproducían y desde los mismos códices, querían justificar la conquista pensándolos como indios lujuriosos, libertinos, que privilegiaban orgías, o indios que eran sodomitas, que eran polígamos, rompiendo y
sin tomar en cuenta esas visiones, este orden social y simbólico que ya existía de un comportamiento del deber ser. Y en ese sentido, pues Héctor nos habla justo de cómo los mayas a ojos posteriores del conquistador tenían acciones rituales y productivas de ideologías de género propias, ¿no? Y creaciones identitarias propias que develan que la diversidad siempre ha existido, ¿no? Y que estas son muy particulares de la región maya y que son diferentes con las nahuas, con las otomíes, rompiendo así, pues también esta hipótesis que por mucho tiempo prevaleció de que la población prehispánica y la población indígena es una, ¿no? Pensando solo en lo mexica. Claro, claro. Ahora, aprovechando que nos comenta esto, me gustaría pasar al capítulo 2 y 3 en conjunto, que también aborda otros aspectos de esto que luego se suele meter en un cajón y que es tan diverso. Entonces, pasando al capítulo 2 llamado Heteronormatividad, aspectos de la sexualidad y el género entre los nahuas prehispánicos, de Miriam López Hernández, en conjunto con este capítulo 3 llamado La sexualidad en el occidente prehispánico de Daniel Ruiz Cancino, me gustaría pedirles en conjunto un resumen breve de ambos textos y sus ideas principales, por favor. Mira, en el caso del texto de Miriam López que habla sobre la heteronormatividad en aguas prehispánicos, es un texto muy interesante porque Miriam a través de las fuentes de códices hace eh, una reconstrucción de cómo eran los roles de género en las sociedades nahuas prehispánicas, porque además ahí ella empieza el texto especificando que las sociedades nahuas no eran solo en el centro de México, de lo que hoy conocemos como México, había una diversificación realmente por regiones. Pero, ¿por qué por qué se titula heteronormatividad? Porque se sabe, se conoce por las fuentes que había una forma de organización donde quedaban muy claros los papeles y roles que le tocaban al hombre y a la mujer, y entonces había esta distinción muy clara desde cómo nacían, los nombres que les ponían, las acciones o deberes que les tocaba hacer a cada una o uno, su papel en torno a la sexualidad, es decir, tenían roles parecidos a lo que nosotros consideramos hoy como heterosexualidad, con sus diferencias por contexto histórico, arqueológico, pero digamos que hay cierta forma parecida en la forma de organización, ¿no? Donde prácticas homoeróticas no eran bien vistas o expresiones donde el hombre sobre todo expresara eh, aspectos conductuales diferentes al ser masculino, tampoco era bien visto. En el caso de los nahuas prehispánicos, caso muy diferente en la sexualidad, en el texto de Daniel Ruiz, que está hablando de la sexualidad en el occidente prehispánico, que es diferente. Acá es muy interesante el texto porque Daniel está hablando a partir de todo un trabajo que se ha hecho de investigación con las figurillas humanas que son de esta zona de Occidente y donde hay representaciones muy interesantes que muestran diferencias en el cuerpo, donde representan el cuerpo sexuado, donde se manifiesta gráficamente genitales que dan a entender que es hombre o que es mujer, donde también pareciera que hay algunas posiciones que manifiestan, al parecer, prácticas sexuales, la dualidad sexual, etcétera. Entonces, aquí se manifiesta una cultura donde se están expresando, al parecer, y por lo que se ha investigado, diferentes formas de ver el cuerpo, de ver la diferencia sexual, el género, la desnudez e incluso las expresiones de prácticas sexuales. Entonces, estamos viendo dos textos que nos están manifestando cómo se estaba al parecer entendiendo tanto el cuerpo y género como la sexualidad en dos culturas que parecieran un tanto diferentes en su forma de organización y de entender esto. Y complementando, gracias querido Joan, complementando en los estudios de Miriam y de Jesús Echeverría, podemos hablar también
de un dualismo simbólico muy presente en las culturas mexicas, y que también había una serie de elementos de orden y control sobre los cuerpos y el sexo, ¿no? Y que en ese sentido, ejercer a través del Estado estos deseos, pues implicaba cuando se transgredían las normas, pues implicaba una serie de rituales de gran interés, que iban desde ayunos, baños, confesión, sacrificio, ¿no? Moderación con el medio ambiente, con el resto de la gente en el entorno social, con sus propios grupos, apoyo comunitario, y que precisamente se requería resarcir los daños, ¿no? Que, ¿por qué? Porque hacer un rompimiento de alguna norma, como por ejemplo una relación homoerótica fuera de procesos rituales o de la jerarquía social, pues implicaba una serie de castigos muy severos, ¿no? O también en algunos contextos de espacios sagrados o rituales, quebrantar una norma sexual, pues se tenía que llevar a cabo una serie de ceremonias y sin embargo, dentro de la construcción de este orden tan rígido por ser pues una sociedad militarista en el caso de estas poblaciones, de Mexica particularmente, pues había procesos jerárquicos donde se permitía a los tlatoanis o cierto tipo de sociedad, ajá, con cierto estatus, pues una serie de eventos como las transfiguraciones de hombres en mujeres, la participación de la Guayani en las festividades de los guerreros, etcétera, que a ojos del colonizador, pues estamos hablando de un transvestismo o estamos hablando de una prostitución de mujeres que nada tenía que ver, pero era precisamente la lectura desde la narrativa del poder y no desde el proceso de construcción social del orden de la población mexica, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos hablar, y el texto de este Daniel Ruiz Cancino, del mundo prehispánico, de Occidente, donde bien la doctora Lilia habla de que Daniel se basa en unas figurillas únicas que se dan en esta región de Occidente, que contemplan Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y que encontramos figurillas únicas como el gran masturbador, que es una figurilla en la que pues la persona tiene el pene en la mano, se está dando un placer, no sabemos si es para una cuestión ritual de fertilidad de la tierra o es un autoerotismo, pero también se encuentran figurillas únicas que hablan de la división sexual del trabajo, de esta forma de organización social náhuatl de Occidente, donde las mujeres se ven tejiendo, se ven con actividades de maternidad con los hijos, se ven produciendo alimentos, los hombres se ven en el campo, en la guerra, pero hay una característica en toda esta manifestación a través de las figurillas cerámicas que encuentra Daniel en su estudio, que es la aproximación de parejas al encuentro sexual, el abrazo, el estar en cama abrazados, el tener posiciones sexuales e incluso se encuentran figurillas de sociabilidad, donde está un hombre con un grupo de mujeres en pláticas de sociabilidad. Entonces también esto mueve mucho la percepción que se tiene sobre la sexualidad de las poblaciones prehispánicas cuando uno empieza a estudiarlas desde las bases de las evidencias arqueológicas y también de códices y de cronistas. Y que da un sentido más amplio de una importancia que se daba sobre todo en esta zona de Occidente y que también en la zona mexica, que es una preocupación constante sobre el deseo insatisfecho o el exceso de deseo, que no solamente podía traer desdicha, tristeza, desgaste, sino enfermedad. Y uno de los grandes ejemplos que se presenta tanto en Occidente como en la región centro,
pues es la enfermedad del tlazol o de la basura sexual. Bien interesante esto que me comentan. Ahora, en el capítulo 4 y 5, que es la última parte de este primer eje, se vuelve la conversación o la discusión con los mayas en distintas temporalidades. Entonces, yo quisiera pedirles que en conjunto me platicaran del capítulo 4, muy interesante como antecedente de estudios incluso sobre masculinidades, y también la parte metodológica, el uso de fuentes, súper interesante. El capítulo se llama Los enemas entre los mayas prehispánicos, y se abre la pregunta: ¿clismafilia o práctica sexual ritualizada? Este capítulo fue escrito por José Gamboa Cetina, Orlando Casares Contreras y Lucía Quiñones Cetina. Ahora, también en conjunto quisiera que me hablen del capítulo 5, que se llama Dimorfismo sexual y parámetros biomecánicos en grupos mayas prehispánicos de la península de Yucatán, de José Manuel Arias López. ¿Me pudieran comentar sobre esos dos capítulos, por favor? Sí, Joan. Mira, el primer capítulo que menciona sobre los enemas entre los mayas prehispánicos es un texto interesante en cuanto que analiza varias fuentes y documentos, tanto de poblaciones mayas prehispánicas, de lo que hoy conocemos como la zona de Yucatán y de Guatemala. A partir de la revisión de estos documentos, hay una constante que se observa en varias imágenes, que es la aplicación de lo que conocemos como enemas. Y ha habido varias hipótesis al respecto. Una de ellas es que se habla de que había consumo de algunas sustancias por este medio en contextos rituales. ¿Por qué? Porque este medio de absorción, que sería por medio del ano, pues es más rápida la absorción de ciertas sustancias. Algunos se consideran que algunas bebidas de corte alcohólico o algunas sustancias de corte enteógeno que permitía en contextos rituales otro tipo de contacto con lo que se consideraban deidades. Sin embargo, aquí los autores discuten otra postura, donde consideran que además, pues esta práctica podía haber estado vinculada a una forma de práctica sexual ritualizada y también vinculado al placer. Y que por lo tanto, como se conoce que en los mayas, debido a otros estudios, debido al trabajo que estaba mencionando incluso Héctor Hernández y a otros estudios que citan los autores Gamboa, Cázares y Quiñones en este texto, que se consideraba que entre los mayas había una diversificación de prácticas sexuales, ya sea con personas del mismo sexo o de diferente sexo, y que esta práctica del enema como una práctica sexual ritualizada seguramente fue utilizada en ambos contextos, en prácticas con personas de diferente o de mismo sexo. Básicamente es la premisa que están manejando y que están discutiendo y están platicando sobre cómo, en qué se basan para postular esta otra hipótesis también. El capítulo de José Manuel Arias, pues nos propone un análisis novedoso para aplicar en la disciplina de la antropología física sobre el estudio de los restos óseos y a partir de ahí poder establecer el dimorfismo sexual en población maya prehispánica de la zona de Yucatán. Él está proponiendo una metodología, está considerando dar aportes que permitirán conocer características específicas que permitan hacer esta distinción del sexo y él se basa en particular en restos óseos en el hueso fémur en particular para poder hacer esta propuesta metodológica. Y simplemente complementando esto, lo comentado por la doctora Lilia, comentar que justo en este proceso de las crónicas prehispánicas sobre los eh, edemas de esta práctica, pues entran con lo que se consideraban las transgresiones sexuales en la época prehispánica, ¿no? Por parte de los colonizadores, tanto para el ámbito colectivo como público.
y que había pues varios castigos para ellos también. Y que en ese sentido los enemas pues particularmente era una práctica ritual que se hacía por ciertas clases sociales y posteriormente se considera que se masificó y que dentro de las transgresiones el uso de los enemas, pues los borrachos, pero a través de el enema, es considerado una transgresión, igual que los amancebados, las aborteras, las adúlteras, el incesto, la violación, los alcahuetas, las aguayanis y por supuesto la masturbación ritual, sagrada, que se consideraba incluso parte de transgresiones y herejías por el manejo de la sangre. En ese sentido también es importante tomar en cuenta que todavía está en la mesa del debate qué tanto esta práctica en realidad era una práctica sexual ritualizada o era una costumbre cotidiana de ciertas clases sociales. Y por el otro lado, el trabajo también de dimorfismo sexual y parámetros biométricos biomecánicos de José Manuel Arias, pues es una propuesta de gran interés para poder establecer la diferencia sexual a través del resto óseo y que hoy en día pues este tipo de estudios es muy cuestionado, puesto que en el ámbito arqueológico y en el ámbito antropofísico están surgiendo nuevas propuestas de no tomar en cuenta el sexo por las mediciones debido a la presencia de justo el transvestismo ritual, pero nuevamente no sabemos a ciencia cierta cómo se presentaban estas realidades en la zona y dentro de los datos que se requiere para la identificación de restos óseos sigue siendo preponderante la edad, el sexo, el grupo antes conocido como racial, ahora grupo de pertenencia y por supuesto las características, enfermedades, alteraciones que haya sufrido el cuerpo. Entonces sigue siendo debates muy interesantes con respecto a las propuestas que nos realizan los dos compañeros y las metodologías para poder entrar a estos nuevos derroteros. Muchas gracias, muy interesante. Pasamos al segundo eje del libro y yo considero que el capítulo 6 y 7 tienen mucho que ver, como, bueno, siendo parte del mismo eje, ¿no? Entonces, el capítulo 6 se llama Género, Poder y Sexualidad, la crisis actual de las iglesias, de Raúl Lugo Rodríguez, y yo considero que va de la mano con el capítulo 7 también, que se llama Y sin embargo se mueve, las Sagradas Escrituras y el matrimonio igualitario, de José Vieira Arruda. ¿Me podrían platicar sobre las ideas principales de ese texto y las cosas que se discuten sobre género y sexualidad, por favor? Claro que sí, Joan. Mira, estos dos textos son bastante interesantes. De hecho, son dos compañeros sacerdotes, pero de religiones judeocristianas. Pero uno es un texto desde la visión católica y otro desde la visión episcopal. Y es muy interesante por la lectura que están haciendo. En el caso de Raúl Lugo en Género, Poder y Sexualidad, está cuestionando el patriarcado dentro de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia Católica desde esta visión patriarcal ha continuado y ha sostenido mucho de la posición ideológica que incluso tenemos todavía hoy en día sobre el sexo y el género. El entender al hombre y a la mujer como sexos opuestos, complementarios, desde una visión tanto biologicista como esencialista, y que esto ha contribuido a la construcción de los roles de género que todavía hoy en día consideramos como masculinos y femeninos. Hace un cuestionamiento interesante a partir de esto y propone despatriarcalizar la Biblia. Ahí es un apartado muy interesante de este capítulo,
porque cuestiona cómo es que se ha dado este orden y empieza a plantear ciertas temáticas que obviamente están en debate hoy en día, por eso se llama la crisis actual de las iglesias, en cómo ejerce el poder la iglesia a partir de una visión esencialmente masculina, patriarcal, cómo está la discusión del el celibato clerical y la relación que se tiene también con la mujer, el papel de la mujer dentro de la iglesia, y también cuestiona lo que pasa sobre el actuar de la iglesia con problemas tan importantes como es la pederastia. Entonces es un texto bastante interesante porque está realizando una revisión crítica desde su misma posición, desde su misma visión como miembro de esta iglesia. Y el siguiente texto de José Vieira Arruda, que él está hablando desde la visión episcopal, él está justo cuestionando esto de la visión del matrimonio como exclusivamente heterosexual. Él hace una revisión histórica de cómo surgió la visión judeocristiana en un imperio con un cierto orden social, con una cierta forma de entender el cuerpo, la sexualidad, el género, herencia de la visión romana, que era también, hablaba del matrimonio en estos términos. Y cómo va mencionando y va cuestionando cómo esto, si bien aunque pasó por varios procesos históricos esta visión, en realidad continuó y que de ahí viene el debate para plantear una visión más humanitaria, más diversa, de que no tiene por qué verse al matrimonio como una exclusiva forma que tiene que ser heterosexual. Porque estaba la discusión, ¿no?, de que el matrimonio igualitario es contra la naturaleza porque se considera la homosexualidad antinatural, pero en realidad esto viene de ciertos discursos ideológicos que no necesariamente tienen que ver con la fe, con la Biblia, porque aún la Biblia ha sido transformada por procesos históricos con base en ciertos discursos y esto se tiene que cambiar, esta visión que se tiene también que cambiar con respecto a las escrituras. Y en ese sentido se vuelven un referente de la teología liberal, ¿no? Porque nos habla justo del talante igualitario que se requiere en la reformulación del pensamiento ideológico religioso y basado en la Biblia y basado en las instituciones religiosas, en este caso de cada uno de ellos, y cómo también pues, nos permite observar cómo estas instituciones presentan diversidad al interior de sus miembros con visiones críticas y que tratan de alguna manera de actualizar o versar los discursos con respecto a la realidad que se está observando actualmente. Y también, pues es muy interesante estos dos autores, particularmente Raúl, cómo pues también han sufrido persecución por este tipo de comentarios, pero que, bueno, pues tenemos el gusto y la dicha de poder tener parte de sus argumentos y desarrollo que abonan mucho en la investigación antropológica con respecto a cómo se han construido las violencias simbólicas desde la lectura de las instituciones de este tipo y cómo también pues brindan algunos aportes para tratar de reducir sus efectos, transformarla desde el interior y por supuesto brindar herramientas de conciliación a las personas que se identifican con este tipo de ideologías. Muy, muy interesante y también muy apreciado cómo se van sumando distintas voces y distintos temas en el libro. Ahora, en la última parte de este segundo eje está el capítulo 8 llamado Entre abolicionistas y reglamentaristas, la situación actual de la prostitución versus el trabajo sexual,
de Marcela Suárez Escobar y Carlos Humberto Durán Alcántara. ¿Me pudieran platicar al respecto, por favor? Sí, claro que sí, Joan. Este, este, este capítulo hace primero como un recorrido histórico en México de cómo se ha regulado lo que conocemos como trabajo sexual actualmente. Hace un recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, de cómo se les denominaban mujeres públicas, eh, cómo fue también adoptándose el término de prostituta, que había casas que se les llamaban de mancebía, estas casas bajo qué criterios se establecían, etcétera. Hace un pequeño recorrido histórico, eso es una parte importante del texto, para poder entender cómo llega a la situación actual y el debate que se encuentra actualmente. Por eso se titula Entre abolicionistas y reglamentaristas, porque para hacer un análisis de esta situación de quienes consideran desde diferentes visiones que esto es considerado como un trabajo o quienes consideran que no es un trabajo, sino una forma de explotación sexual de la mujer y que por eso le siguen denominando prostitución. Y mencionan que algo que plantean, no toman una postura por una u otra los autores, sino que terminan discutiendo, bueno, es que en este contexto, en un contexto donde hay en México se encuentra un sistema regulatorio del trabajo sexual en ciertos estados de la República, porque no todos lo tienen, donde hay un sistema judicial con ciertos problemas, donde además se está dando ciertas dinámicas de explotación del trabajo, un conflicto con los derechos humanos en un contexto neoliberal, terminan con esa reflexión al plantear la existencia de ambas posturas y lo que ambas buscan, que es lo que en términos generales trabajan el texto de Marcela y Carlos, tratando de profundizar en este debate y también mencionan la importancia del Estado, ¿no? Que los cambios que puede emanar el Estado cuando establece ciertas reglamentaciones o promueve ciertas modificaciones legales o cuando está tratando de promover derechos humanos o establecer derecho a la salud, a la libre asociación, a la organización libre y voluntaria, de lo que se está considerando trabajo sexual o derechos laborales, etcétera, y el papel que puede tener esto en términos de que puede, por una parte, favorecer a quienes están ejerciendo esto como un trabajo, es decir, que estuvieran libres de un proceso de trata o de explotación sexual, hasta los cambios o las situaciones que implican por el hecho de que en México se encuentra un contexto muy fuerte en términos de que no está claro hasta dónde hay una situación de libertad de quien puede llegar a ejercer trabajo sexual y hasta dónde puede ser más bien involucrar procesos de explotación. Sí, en ese sentido el artículo es sumamente ilustrativo y pone en la mesa del debate que México todavía no tiene las garantías para la reglamentación en el sentido de esto que bien comentas, Lilia, de hasta dónde se da el proceso de trata, de extorsión, y hasta dónde la modificación hacia una reglamentarización implicaría, implicaría pues normalizar o poner como empresario al tratante. Entonces es una realidad dura de enfrentamiento actual que permite ver este texto de Durán y de Marcela Suárez y que los invitamos a leerlo
para ver cómo se va construyendo a través del tiempo una trayectoria del biopoder sobre el cuerpo femenino en este ámbito tan álgido que es pues la práctica de sexual a nivel público. Muy, muy interesante cómo cierran este segundo eje. Ahora pasamos a otro texto muy interesante con el que se abre ya el tercer y último eje. Es el capítulo 9, se llama El papel de Internet en la configuración de las trayectorias de salud sexual. Análisis cualitativo desde la infección por virus de papiloma humano, escrito por Diana Socorro Gómez López y Edith Yesenia Peña Sánchez. ¿Pudieran platicarme sobre este capítulo, por favor? Claro que sí, creo que yo Sí, empiezo, claro. Claro porque que soy sí. una de las Es autoras. coautora. Y bueno, pues en ese sentido, en este artículo nos hemos percatado de que en la actualidad los medios de comunicación, en este caso el Internet, pues se ha revitalizado en términos de la búsqueda de información. La búsqueda de información cuando se presenta una condición de salud que muchas veces el impacto es tan fuerte porque se atraviesa la línea del cuerpo sexuado, de la sociabilidad y que en ese sentido, pues la búsqueda de la información lleva a estos medios donde muchas veces se encuentra la persona más acogida y en carácter de, de no dar su cara no pública para no ser en algún momento discriminada. Y esto pues nos llevó a nosotros a ir realizando un estudio que permitiera ver cómo se da la configuración de las experiencias de un proceso de salud con respecto al grado de herramientas que se puede utilizar. Primera, pues la información médica directa que se retoma y que va reconfigurando o haciendo un nuevo significado sobre la experiencia de la enfermedad. ¿No? La problematización que se da en las redes sobre el fenómeno, en este caso del virus del papiloma humano, el encuentro que tienes con grupos de apoyo y finalmente, pues la decisión de tomar acciones. En ese sentido, como bien sabemos, las infecciones de transmisión sexual muchas veces se consideran a nivel coloquial como castigos, ¿no? Debido al tipo de prácticas sexuales, de no tener medidas de seguridad para no contraer enfermedades de este tipo, pero nada tiene que ver, sino que dentro del ámbito de las entrevistas y los testimonios, al profundizar en el trabajo, se empiezan a encontrar que estos espacios permiten pues esas posibilidades de solidaridades, de compartir saberes con esa impersonalidad que te permite a ti tener esa seguridad. Pero sin embargo, en la cotidianidad, cuando un grupo de mujeres de mediana edad expresa su condición, pues se ve muchas veces marginada, se ven muchas veces discriminadas por sus propias amistades o familiares, nuevamente, porque entra el proceso del estigma, entra el proceso de hábitos sexuales, entra el proceso de prácticas y bueno, dentro de esa realidad, dentro de esa realidad, nuevamente se sigue viviendo el acercamiento al cuerpo, al placer y también pues hay surgimiento de
de nuevas creencias con respecto a productos que se tienen que utilizar para disminuir en el cuerpo los efectos cuando está activo el virus del papiloma humano y bueno, estos procesos muchas veces generan riesgo a la salud. Y por el otro lado está la falta de sensibilidad muchas veces por el tratante médico que pues la mayoría de las veces, así como en el entorno social de pares, pues también hay regaños por haber adquirido la condición en la primer práctica sexual, en la segunda o ya estando casadas. Son realidades desafortunadamente que ponen en la mesa del debate el pensar la vida sexual de la mujer a nivel infantil, a nivel de descontrol y a nivel de que alguien más tiene que asumir el control y la dirección porque las mujeres no lo encuentran. Y precisamente el Internet se ha vuelto por todas estas estigmas y marginaciones una posibilidad de solidaridades. Te doy la palabra, Lilia. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, creo que la descripción que hiciste del artículo ya fue bastante amplia. Yo solo quisiera agregar esta importancia de lo que mencionó Yesenia, o más bien resaltar, del papel que tiene hoy en día las redes sociales y estos espacios que se vuelven o se convierten como un lugar donde puedan encontrar respuesta, donde pueden encontrar una forma de desahogo, esta distancia que permite y que genera en ese sentido un cierto anonimato o un espacio para que puedan hablar más libremente en vista de que en sus círculos o sus espacios cercanos pueden enfrentar estos problemas, como bien lo mencionó Yesenia, de discriminación y violencia. Eso es un papel muy interesante o un lugar muy interesante. Y también encontrar comunidades que hablan sobre estos temas, ¿no? Nada más quería resaltar este aspecto en particular. No, muchas gracias. Ahora, continuando con este tercer eje, ya en el penúltimo texto, el capítulo 10, llamado Entre la vulnerabilidad y la dominación, poder, padecer y privilegios masculinos, entre paréntesis, o el consumo del alcohol como ventana de análisis de las relaciones sociales, escrito por Sergio Andrés Moreno Cabrera. ¿Me pudieran platicar sobre este capítulo, por favor? Sí, claro. Este capítulo hace un análisis en sujetos a través de etnografía, en hombres también de la zona del Golfo. Es muy interesante, perdón, de la península de Yucatán. Es muy interesante porque a través de entrevistas tanto con hombres como con mujeres, Sergio logra establecer las dinámicas familiares y cómo existe el privilegio masculino para la toma de decisiones y cómo esto está relacionado también con el consumo del alcohol. Cómo se establece ciertas formas de violencias, como pueden ser la económica, desde que el sujeto, al ser el hombre y tener el rol masculino, que se convierte además en el jefe de familia por ser el proveedor, cómo puede tomar decisiones, decidir qué se hace, qué no se hace, cómo se provee el recurso para las necesidades familiares o si no lo provee o si parte de este se destina a otras gustos o situaciones, como puede ser incluso el consumo del alcohol, pero también como el mismo consumo de esta bebida ha contribuido a la manifestación de varias expresiones de violencia y que las mujeres manifiestan y expresan en esas entrevistas. Entonces, justo por eso el subtítulo o cómo el consumo de alcohol como ventana de análisis de las relaciones sociales. Es decir, este consumo en particular de esta bebida permite más bien ser una herramienta para Sergio para analizar la masculinidad y cómo ejerce poder los hombres, en este caso de las personas que entrevistó en la zona de la península de Yucatán.
Y uno de los puntos claves que Sergio menciona aquí es paradójicamente también cómo el hombre padece estas experiencias, ¿no? Que son muy contradictorias en el sentido de que un privilegio del que goza se lleva a un extremo que muchas veces se justifica y que por otra parte genera una cruda moral, una cruda existencial, ¿no? Y que en ese sentido el surgimiento de ambientes derivados de esta violencia alcoholizada, de estos procesos en que ejerce sus relaciones, pues permiten muchas veces que se den los procesos de tensión, de frustración y de fragilidad emocional pocas veces reconocidas en la masculinidad, ¿no? Y que son de larga data el poderlas superar, el poder encontrar redes solidarias que permitan resarcir o de alguna manera salirse de ese círculo de violencias generadas por un gozo de privilegio momentáneo. Muy, muy interesante ese capítulo, muy novedosa y refrescante la forma de abordar las masculinidades, las experiencias contradictorias del poder masculino, este doble filo de las expectativas de género. eh, y quizás es mi lectura de este capítulo, pero me queda la impresión que también sugiere que sí, el problema es el alcoholismo, pero también el problema es la desigualdad, es el patriarcado que hay de fondo. Me pareció un gran texto. Ahora, pasemos a la última parte del libro, al último texto que se llama el capítulo 11, llamado Cuerpos negados al placer. Historias de mujeres mayas de Tatsiu, escrito por Liliana María Gómez Montes y Rocío Quintal López. ¿Me pudieran platicar al respecto, por favor? Este texto es fuerte. Yo creo que el cierre del libro cierra con este capítulo que es fuerte. ¿En qué sentido? Como lo dice el título, es una investigación que realizaron con mujeres de parejas migrantes, cuyas parejas hombres tienden a moverse hacia Yucatán, hacia Quintana Roo por cuestiones laborales. Em, Hacen un recuento muy, muy fuerte en cuanto a través de entrevistas sobre cómo las mujeres fueron descubriendo su cuerpo, desde cómo aparece la menarquia, es decir, la primera menstruación, y era algo de lo que no tenían información y que les toma por sorpresa, hasta ir reconociendo su cuerpo, sus necesidades, su sexualidad, a partir de cómo se va dando la vida, sin contar con información. Y mencionan también los roles de género, la importancia de los roles de género para este cuerpo que está negado al placer. Es decir, cómo la mujer llega un momento en que se casa y cómo nuevamente descubre su cuerpo a partir de establecer las relaciones sexuales con su pareja, con su esposo o marido. Y mencionan incluso algunas de las ideas o prejuicios que se manejan en torno a ellas. Incluso se quejan algunas de que la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, aunque haya sido con el que actualmente es su marido, llega un momento en que les es reprochado por el hecho de haber accedido a haberlas tenido incluso antes del matrimonio. Es decir, ponen en debate toda una serie de ideas de lo que se espera de la mujer, de cómo debe de tener cierto pudor, cómo debe de llegar virgen al matrimonio, cómo también en estas relaciones que a veces son de poder, la mujer es violentada por el hombre, cómo de alguna manera también está
sometida a ciertas decisiones e incluso cuando viven con la familia del esposo, como también la familia entra a una dinámica de autoridad sobre ella y que incluso le cuestiona qué tanto, cómo la mujer actúa eh, con el hombre, ¿no? Desde si quiere romper la relación, se quiere divorciar o separar y cómo es criticada cuando esto sucede por la familia, incluso del marido, ¿no? Está hablando de un tema muy fuerte en ese sentido, porque está retomando incluso situaciones de violencia doméstica, de agresiones verbales, emocionales o sexuales hacia las mujeres. Y sobre esto es lo que está tratando este texto de Liliana y Rocío. Sí, efectivamente es un texto muy fuerte que nos permite acercarnos etnográficamente a la realidad de cómo el emparrillado de un patriarcado y economía androcéntrica con una religiosidad popular muy marcada, católica, pues ha construido y permanecido a través y generado la permanencia a través del tiempo de ciertos privilegios masculinos que se consideran en otros momentos o por otros investigadores ya sobrepasados y que siguen vigentes en comunidades como esta de carácter indígena, rural, y que no solamente es esta, sino muchos, y es parte de toda esta diversidad de acontecimientos, de configuraciones plenas que se van dando a través del tiempo y cómo nuevamente hace referencia a una serie de formas, de roles, de patrilocalidades, donde el orden social sigue muy fijo en estos privilegios masculinos y cómo es difícil que la mujer rompa esos privilegios, cómo el control de las mujeres es muy fuerte a través de la economía y cómo se generan barreras para que no se encuentren posibilidades de redes y seguir eh, configurando estos circuitos. Definitivamente los cuerpos negados al placer y las historias de las mujeres aquí contadas por las investigadoras Liliana y Rocío nos permiten a nosotros tener un acercamiento y una trayectoria sobre esa configuración del ser mujer, de esa historia del ser mujer a través del otro y a través de un reencuentro y reconocimiento del ser mujer en la medida que vas pasando eventos sociales, en la que vas cambiando tu propia jerarquía y tu propia posición social, pero al final del día sigue sin un reconocimiento real, sin voz y particularmente con estas fragilidades que generan vulnerabilidades en el momento de la toma de los múltiples espacios de experiencia cotidiana y social. Un texto muy recomendado dentro de los procesos etnográficos que tienen que ver sobre vida, prácticas sexuales y representaciones contemporáneas. Pues qué interesante y es una muy interesante forma de cerrar el texto. De nuevo se aborda la realidad de la península yucateca y vemos que se abordan estas discusiones a través de distintas temporalidades. En general, el libro de Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, pues nos da un paseo por que será distintas realidades de México desde distintas fuentes, desde distintas metodologías, desde distintos puntos de vista teóricos. Creo que es un texto que es de interés para especialistas en el tema, pero también para gente, pues el ciudadano y la ciudadana común que quiere conocer más sobre su país, sobre su pasado, sobre su presente. Me gustaría preguntarles si están trabajando en algo más en conjunto, qué es lo que se viene para ustedes ahora. Pues adelante, Yesenia.
Adelante, adelante. No, te doy la palabra, Gracias. Lilia. Adelante. Pues seguimos trabajando acaba de pasar hace poco la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que es una iniciativa que Yesenia ya tuvo hace tiempo, porque llegamos ya a la 21ª edición, es decir, ya son 21 años de estar realizando este evento, como un medio de divulgación, de hacer accesibles, como comentó Yesenia al inicio, investigaciones sobre los temas de sexualidad, derechos humanos, también sobre violencia y discriminación, y también donde participan activistas, periodistas, artistas, cineastas, es decir, donde hay diferentes voces. Entonces, eso es algo que, que hemos estado trabajando y también a través de la edición de estos libros, que nuestra intención es que puedan ser un medio de difusión a un público amplio y también a través de la revista de estudios de antropología sexual. Entonces seguimos trabajando en esos proyectos y también damos clases con el fin de poder ir divulgando cómo se está trabajando, qué se está trabajando, en qué términos se están abordando todas las problemáticas que tienen que ver o tienen relación con el cuerpo, el género y la sexualidad. Y ese es uno de los campos que nos ha interesado seguir trabajando y que vamos a continuar en esta dinámica también. Yesenia, te paso la palabra. Muchas gracias, Lilia. Así es, y los estudios actuales que estamos realizando van muy enfocados a la interpretación de sexos y géneros fluidos. ¿Cómo estamos concibiendo la identidad? La identidad de género como algo fijo, toda diversidad sexual marca identidad y cómo precisamente entra en tensión cuando hablamos de identidades histórico-grupales, locales, cuya diversidad sobre el cuerpo, el género y la sexualidad existía, como por ejemplo comunidades donde encontramos dos, tres géneros, prácticas sexuales abiertas que en algún momento fueron consideradas de manera punitiva y que en la actualidad la diversidad sexual pensada como la congregación de colectivas LGBTTIQ+, en realidad es un tipo de diversidad sexual contemporánea y moderna, pero que no exime la existencia de diversidad corporal, de integración de roles y sexual previa en las comunidades locales, ¿no? Y que precisamente el binarismo que se posiciona con el patriarcado, el neopatriarcado, en este capitalismo liberal, neoliberal, que tiene bases científicas para pensar en un primer momento el binarismo, bases legales que dan sentido a la construcción del individuo y al derecho de la personalidad, ¿no? También hoy en día están siendo cuestionadas y puestas en la mesa del debate hacia pensar lo global y lo posmoderno como lo no binario, ¿no? O lo posbinario, donde estamos trabajando mucho al respecto, ya que están emergiendo desde el trabajo etnográfico y desde las posiciones políticas de nuevos colectivos lo que es la voz, la escena visible de poblaciones indígenas que están hoy en día eh, mostrando vitalidad sobre sus diversidades culturales y sexuales, algunas propias eh, y otras de la mano con el apoyo de la configuración LGBT.
Entonces vemos cambios muy interesantes, muy acelerados que nos permiten ir profundizando en estas complejidades donde indiscutiblemente el cuerpo, el género, la sexualidad y la identidad siguen siendo esferas focales para la comprensión de la vida colectiva de los diferentes grupos humanos. Muy interesante. Nos encontramos hablando sobre el libro Cuerpos, Géneros y Sexualidades, Contextos Mesoamericanos y Contemporáneos, con las doctoras Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán. Muchas gracias por su tiempo. Fue un libro muy interesante de leer. Gracias por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación. Al contrario, muchísimas gracias y los invitamos a conocer este libro de Cuerpos, Géneros y Sexualidades. Gracias, Joan. Muchísimas gracias, Joan. Y pues sí, está la invitación para leerlo, para platicarlo, comentarlo. Pues la intención de estos textos siempre es que además de leerlos, pues puedan servir para una reflexión. Pues muchas gracias a la audiencia por escuchar New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Joan Francisco Matamoros Sanín. Muchas gracias.